Muy buenos días, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio. Vamos en esta mañana a continuar estudiando el tema que dejamos pendiente. Si recuerdan, ¿no? La semana pasada estábamos hablando sobre el tipo de personas que siguen a Jesús y estamos analizando que existe un primer grupo. Este primer grupo que solo quiso recibir el milagro de Jesús y terminaron crucificándolo. Y dijimos que estas personas tienen algunas características especiales. Por ejemplo, pertenecen a una determinada religión. No les gusta pasar tiempo con Jesús por medio de profundizar en su palabra y no se deleitan en ella. Bien, ahora concentrémonos un poquito en los milagros, que nos encanta recibir milagros. Pero cuando decimos profundicen en la palabra, como que no me gusta mucho. Milagros son acontecimientos maravillosos, extraordinarios, inexplicables, que causan admiración y asombro. Ahora debemos entender que hay una gran diferencia entre lo que las personas consideran como milagro y lo que Dios considera como milagro. Milagro para Dios, ¿qué es? Es lo que Él nos da cada día. Es eso que jamás lo podríamos conseguir con nuestras propias fuerzas. Existe un salmo muy hermoso, el Salmo 24. En el versículo 1 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Según este versículo, estamos viendo que dice que todo es de Dios. Nosotros no podemos crear absolutamente nada de lo que Él crea. Por ejemplo, ¿tú crees que cada mañana cuando sale el sol o cuando llega la lluvia a la tierra es un milagro de Dios? Sí, claro. Claro que es un milagro, porque es imposible que pueda hacerlo el hombre, por más inteligente y científico que sea. Por lo tanto, mis hermanos, milagro es el día que disfrutamos. Milagro es la noche en la que descansamos. Nuestra propia vida no es nuestra, sino es un milagro de Dios. Milagro es el poder mirar, oler, tocar, escuchar, respirar, caminar, movernos. Muchas personas carecen de estas cosas y obtenerlas para ellas sería un milagro. Milagro es tener una familia, tener padres, hijos, una pareja. Bien, ahora que entendemos que todo lo que tenemos y disfrutamos es un milagro de Dios, debemos aprender a cómo debemos tratarlos, a cuidarlos como lo que son, regalos de Dios que nos dio con muchísimo amor. Por ejemplo, el día que tienes, debes hacer cosas que le agradan a Dios. Por ejemplo, tienes que trabajar duro, debes trabajar honestamente, también debes dedicarle tiempo a tu familia. La noche debes aprovecharla descansando tranquilamente y no malgastándola en disfrutes nocturnos y malas noches. Pero ¿qué pasaría, mis hermanos, si no hacemos un uso correcto del día y la noche? Por ejemplo, ¿qué pasa si en tu trabajo tú no te esfuerzas lo suficiente, no trabajas honradamente? Pues lógicamente eres despedido y pierdes el milagro. ¿O qué sucede si en la noche sales a gozar, por así decirlo, a gozar y disfrutar y dices: es que es mi vida y yo me la gozo como yo quiero, porque yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana? Y de pronto, como suele suceder en muchísimas ocasiones, sufres un accidente de tránsito. Porque se ve eso en los medios de comunicación. Vemos a diario gente que sufre accidentes de tránsito por causa del alcohol. ¿O qué tal si en la noche te roban, te asaltan, resultas herido? No sé, tantas cosas que te pueden suceder. Y te encuentras interno en un hospital y lloras y tú y tu familia dicen: Dios, necesito un milagro. ¿O qué pasa, mi hermano, si tú no aprecias el milagro de tu cuerpo y lo tratas como tú quieres y empiezas a comer lo que a ti te place, ingieres lo que tú quieres, drogas, alcohol, y lógicamente tu cuerpo se enferma y luego tú y tu familia claman por un milagro? ¿Y qué tal, mi hermano, si tienes a tu esposo? ¿Qué tal si tienes a tu esposa y sucede que no la tratas como debes hacerlo y no controlas tu lengua y eres un abusivo, eres un gritón, un boquisucio, ofensivo, infiel, y tu pareja se va y se termina tu matrimonio? Y luego lloras y sufres y entonces ahí pides a Dios un milagro.
¿O qué pasa, mi hermano, cuando tú eres un padre demasiadamente permisivo, demasiadamente consentidor, que le das todo lo que tus hijos te piden, que no le pones reglas y normas de comportamiento a tus hijos? Les das un celular desde muy corta edad, o por el contrario, no le das afecto, no te preocupas por sus vidas, no lo tratas como debe ser, lo tratas como te da la gana. Y cuando crece y se sale de control, y el muchacho, la muchacha entra en drogas, entra en malos pasos, entonces ahí pides a Dios el milagro. O cuando en el afán de obtener algo, alguna situación que yo quiero, es que yo necesito, yo deseo, yo quiero tener algo y te apresuras a solicitar créditos y administras mal el dinero que entra a tu casa. Y cuando estás en una situación económica bien crítica, entonces pides a Dios el milagro. O te sientes lo suficientemente capaz de escoger la persona que tú quieres para enamorarte de ella. Y estás enamorado y te dejas llevar por tus emociones y a la larga te va mal y lloras. Entonces pides a Dios el milagro. Lo que debemos entender aquí, mis hermanos, es algo bien importante. La gran mayoría de personas que en este momento están sufriendo por alguna situación y estas personas están clamando a Dios por un milagro, es porque están pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Y es que cuando nosotros estamos en una situación complicada pagando consecuencias, es muy sencillo pedir a Dios el milagro y listo. Si me concede el milagro, genial. Y mi vida sigue exactamente igual. ¿Y qué tal si no me viene el milagro? Pues me quejo ante Dios. Reniego o hasta niego de su existencia. Y ahí viene la típica frase que se menciona mucho se oye esta frase que dice es que Dios no existe, porque si Él existiera, yo no sufriría tanto. Mis hermanos, debemos entender que Dios no es un Dios permisivo, no es como nosotros. Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Pues cambiar de actitud. Debes empezar a tomar decisiones sabias, valorar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Mejor dicho, necesitamos no fallarle a Dios. Y esto es alejarnos de lo que nos llevó a esta situación. En pocas palabras, debemos alejarnos del pecado, del orgullo, del querer manejarme por mi cuenta, de querer vivir como a mí me place, como yo quiero, como a mí se me antoja, sin tener en cuenta a Dios en cada área de tu vida. Entonces, si te encuentras en una situación parecida y te das cuenta que estás sufriendo por pago de las consecuencias de tus malas acciones, ¿debes pedir a Dios un milagro? Sí, puedes pedirlo. Pero debes hacerlo como lo hizo el rey David. Este rey David tiene una historia genial. Él dice que cometió un pecado, se narra en la Biblia que cometió un pecado de adulterio. Y de esa relación pecaminosa con Betsabé, su amante, ella quedó en embarazo. Y nació su hijo. Y cuando su hijo nació, enfermó. Y cada día el rey David miraba a su hijo morir lentamente. Entonces aquí viene a clamar por el milagro. Y David de rodillas, con su rostro al piso, ora y ayuna por 7 días. Y al final, ¿qué creen que sucedió? Su hijo murió. Dios no le hizo el milagro. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Le reclamó a Dios? ¿Se enojó con él? ¿Lo negó? No. David fue sensato en admitir su error, de aceptar que lo que le estaba sucediendo es producto de sus consecuencias. Esto se narra, mis hermanos, en el libro 2 de Samuel capítulo 12 y en el versículo 20 dice que después que su hijo murió, dice que David se levantó de la tierra donde estaba orando y se lavó y se cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y lo adoró. Después se fue a su casa y pidió que le dieran de comer. Mi hermano, analiza bien el problema por el que estés pasando. Analiza bien si es que tu sufrimiento es por el pago de las consecuencias. Si es así, mi hermano, puedes pedir el milagro, sí. Pide el milagro a Dios, pero antes pide perdón a Dios por el pecado cometido. Y ante tus ruegos, ante tus oraciones, recuerda que Dios terminará haciendo su bendita voluntad, no lo que tú necesitas de Él.
y tú tendrás que aceptarlo, te guste o no. Amén. Pero ¿qué tal si el sufrimiento que estás pagando no es por causa de consecuencias? Esa es una muy buena pregunta. Esto lo vamos a responder, mis hermanos, el día miércoles, si así Dios lo permite. Así es que no te lo pierdas, mi nombre es Nelson Puente, que Dios te bendiga.